Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Estamos alistando maletas porque ya dentro de 2 días estaremos viajando para Denver, Colorado. Y allí vamos a estar más o menos unos 20 días más o menos, mi amor. Sí, creo que Sí, más o menos unos 20 días vamos a estar en Denver, Colorado. Entonces, vamos a ver las personas que viven allí en Colorado. Estamos con las maletas listas, con una cantidad de elementos hermosos a nivel espiritual para ayudarles a tantas familias que necesitan tener ese toque especial con el Señor. ¿Qué les parece? Para llegar a vivir, que realmente esa esperanza, tener esa esperanza de que las cosas se pueden restaurar. Bueno, mi amor, empezamos invocando a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ayer que celebraba aquí el 4 de julio, Día de la Independencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre Santo, gracias, Padre, porque todos los días son una preciosa oportunidad para poder crecer en tu amor. Gracias, Papito Dios del cielo hermoso, por este nuevo día hermoso que nos das, porque es un día donde podemos conocer de tu palabra, podemos conocer de ti, podemos saber realmente que somos esos hijos amados tuyos, que todos los días nos das esa oportunidad de poder disfrutar de tu reino hermoso, aquí en la tierra, saborear un poco de todas esas grandes regalos que tú nos tienes, porque en su momento estaremos ante tu presencia viva. Ayúdanos a no caer, Padre Santo, porque las tentaciones son grandes. Ayúdanos a no caer, sino estar siempre en ti, Papito Dios del cielo. Gracias, 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 gracias por tantos regalos que nos das. Y que ese regalo de tu palabra viva en este momento llegue aquí a lo profundo de nuestro corazón y no se quede solamente allí, sino que lo pongamos por obra. Que podamos ser esos verdaderos mensajeros de tu amor a través de tu santa palabra. Ayuda a que tu palabra se haga viva en nosotros. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy. Bueno, y vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado este poder para expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, princesa, mira que es impresionante cómo siempre van a haber críticas, ¿no? Independientemente de si esas personas conocen o no la palabra, siempre van a haber críticas, siempre. Ayer escuchaba a Moni un testimonio que me llama mucho la atención. Una persona me decía que había tenido un sueño de cómo
incluso personas muy creyentes hacían parte de grupos masónicos y estaban dentro de la iglesia, o hacían parte de grupos que eran de la nueva era fuertemente, muy fuertemente estaban en grupos de la nueva era creyendo, por ejemplo, en todas las piedras, esas, ¿cómo llaman? Esas blancas, ¿sí? Energías, cuarzos, en energías, inclusive hasta las mismas rifas, ¿no? Comprando rifas y una cantidad de cosas. O sea, que creían mucho a las cosas del mundo, porque creían que si ellos económicamente hacían cosas fraudulentas y eso podían salir adelante. Y cómo dentro de la misma iglesia habían personas que hacían parte de grupos incluso satánicos. Es impresionante. Entonces muchos dicen creer, muchos dicen ser muy creyentes o aparentar ser creyentes, y realmente ahí está el mal camuflado. Y lo que hace siempre es criticar las obras buenas y las obras santas. Cuando uno lee, por ejemplo, que se lo recomiendo, el libro del padre Emiliano Tardif sobre Jesús está vivo, que también tenemos los audiolibros que los hemos colocado varias veces en nuestro canal, que se los recomiendo. Jesús está vivo. Me llama mucho la atención, Moni, porque el padre Emiliano Tardif lo criticaban de una manera impresionante por tantos milagros que Dios hacía a través de él, pero tantos milagros. Y era impresionante cómo lo criticaban inclusive hasta los mismos sacerdotes, hasta los obispos. Habían algunos, algunos obispos o algunos sacerdotes. Y sobre todo, me parece que es impresionante, Moni, porque realmente hay sacerdotes actualmente que no creen siquiera en los milagros, ¿no? O en las partes de la renovación con respecto a los carismas del Espíritu Santo, y lo que hacen es criticar. Cuando le dicen que ese es el poder, que él es el jefe de los demonios, imagínate, el jefe de jefes, bendito sea mi Dios, porque hace milagros, que expulsa demonios. Mi Jesús en otros pasajes dice que el mal no se expulsa a sí mismo. Entonces, es una forma siempre que van a criticar a aquellas personas que están buscando al Señor. Entonces, no te dejes nunca amedrentar por las críticas que tú recibes, en especial de tus más cercanos. No te dejes amedrentar. Eso creo que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero es importante recordarlo y tenerlo muy presente. La mies es mucha y los obreros pocos. El trabajo ministerial es muy grande. El trabajo ministerial, mi Señor está necesitándote a ti para que tú prediques, para que tú compartas, para que tú vayas y le anuncies la buena noticia a las otras personas, empezando por tu casa. Y la mejor manera de hacerlo, es que yo no sé hablar, es que a mí se me olvida la palabra, es que yo no sé predicar como ellos. No, sí sabemos predicar, porque la mejor manera de predicar es tu testimonio. Con tu testimonio es que empiezas a predicar mucho más. Entonces, sí hay que trabajar, sí, porque hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Incluso no solamente tienes que irte por allá a esos países que donde no se cree en el Señor Jesucristo, entonces te gustaría ir a esos países. No necesariamente, el Señor siempre colocará personas y los mandará a todo sitio, porque el Señor coloca todos sus obreritos cuando uno está disponible. Pero cuando tú no estás dispuesto, siempre va a haber necesario, incluso hasta en tu misma familia. ¿Tú te has dado cuenta que en tu familia hay personas que no creen? Si te has dado cuenta, piensa en alguien que no cree en tu familia. A ver, piensa un momentico. Y no solamente que no creen, sino que no se dejan ayudar o que no quieren que tú les hables. Pero sí hay necesidad. Entonces, por eso al menos que tu testimonio les ayude a esas personas. Pero sí, la mies es mucha, o sea, el trabajo es muchísimo y los obreros son pocos. Entonces, tú quieres hacer parte de esos obreros para que cada vez vaya incrementándose, tienes que estar consciente. Primero, que te van a criticar, porque entonces uno dice, ¿cómo es que el evangelio empieza de esa manera? Como que no tuviera lógica, ¿no? Pero sí la tiene, todo tiene conexión. Te van a criticar, te van a juzgar, vas a tener autoridad para sanar y para expulsar demonios. Que Dios lo reprenda. Y de igual manera, pues va el Señor a acompañarte, porque no te vas a ir
a quedar solo para predicar la palabra. ¿No te parece, mi amor? Sí, eso es algo que el Señor va a permitir en la medida de, o sea, de acompañamiento, en la medida que Él generalmente manda a las personas de dos en dos. ¿Por qué? Porque, o sea, Él necesita que sus eh, siervos, que los que trabajan para Él, sus obreros, no se vayan a caer fácilmente, ¿no? Entonces, muchas veces, si así lo hizo con sus discípulos, que los envía de dos en dos, generalmente tenemos acompañamiento. De cualquier forma, el Señor no nos dejará solos para que nosotros caigamos fácilmente, o sea, nos perdamos. Siempre nos hará alguna advertencia. Tengamos presente que este pasaje es bien interesante porque habla de la situación de que él ya venía, ¿sí? Él ya venía de una sanación de unos ciegos y habla de la liberación de un endemoniado que estaba mudo, ¿sí? Mudo. Y además de eso, sí, de un endemoniado que estaba mudo. Entonces, ¿qué es lo que a veces sucede? A veces sucede, y esto es bien interesante, que las personas no trabajan por el Señor porque el demonio les calla la boca. No necesariamente están mudos, sino que En lo físico, ¿no? sí, no están mudos físicamente, sino que el mal no quiere que hables, el mal no quiere que compartas la buena noticia, las noticias de salvación. Entonces lo que hacen es que como que te cierra la boca, pero eso sí, la abres muy bien para las dificultades, para el insulto, la pelea, etcétera, ¿no? Y en esto nos está indicando que cuando tú te quedas callado frente a la oración, frente al compartir la palabra con las personas, especialmente cercanas, o sea, es que uno no necesita, no, es que me tengo que convertir en gran predicador para compartir la palabra. No, el Señor necesita es que nosotros empecemos de pequeños grupos, y nuestros pequeños grupos son la familia. O sea, que nosotros empecemos a compartir en la familia lo que Él nos va enseñando. Entonces, cuando nosotros nos quedamos mudos, muchísimas veces tiene que ver con que el mal no quiere que tú hables. El mal no quiere que tú compartas la palabra, que tú empieces a orar, ¿no? Entonces, te cierra la boca, te cierra la boca. Entonces, no podemos permitir que eso haga el mal con nuestras vidas. En estos tiempos es algo que el mal está buscando hacer en gran medida, porque pues no se puede negar que son tiempos donde el Espíritu de Dios llega más fácilmente a las personas porque está habiendo un avivamiento, y ese avivamiento lo maneja el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que aviva nuestro espíritu. ¿Sí? Nosotros tenemos un espíritu que por causa del pecado está muerto, pero el Espíritu de Dios es el que aviva ese espíritu, o sea, le da vida a nuestro espíritu para que tengamos esa relación con Dios. Entonces, al mal no le interesa que nosotros abramos nuestros labios para que compartamos esas buenas nuevas, esa alegría que tenemos de nosotros tener ese mensaje de salvación, de tener esa confianza de que el Señor está con nosotros. Y de alguna manera también nos hace callar, nos deja mudos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces pues allí los vamos a retener. Y acuérdate de lo que tú retienes, o sea, lo que tú atas aquí en la tierra, lo estás atando en el cielo. Entonces, si tú lo retienes, pues tus pecados te son retenidos. Entonces estás mudo y no estás hablando. Entonces, el mal está buscando en todo tiempo que nosotros no abramos nuestra boca. Y eso tiene que ver con el poder que tiene la palabra. O sea, con lo que nos dice el primer evangelio, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan,
donde el mal, o sea, donde dice que la palabra, Dios sí estaba con Dios. O sea, nos están formando de que la palabra tiene un poder, ¿sí? Un poder. Si nosotros hablamos desde la presencia de Dios en nuestras vidas, ese poder que hay en la palabra de Dios está desatando en nosotros vida. Nosotros estamos llevando a nuestra casa vida. Entonces, cuando nosotros simplemente, pudiendo tener la presencia de Dios, simplemente nos quedamos callados por miedo, mire, el miedo no es de Dios, nos quedamos callados porque, uy, ¿qué van a decir? Eso no es de Dios porque busca la vanagloria del mundo. Nos quedamos callados, eso es lo que quiere el mal. O sea, esa es la influencia del mal, el miedo, el buscar el reconocimiento humano, etc. Eso es del mal, eso no es de Dios. De Dios es el hablar, de Dios es el compartir, de Dios es bajar nuestra cabeza, no buscar reconocimientos humanos. Porque el que busque ese reconocimiento ya lo tiene, ¿no? Ya, o sea, busca un reconocimiento del mundo, bueno, ya lo tienes, pero no tendrás un reconocimiento de Dios. Entonces, tenemos que pensar que es lo más importante, el reconocimiento humano o el reconocimiento de Dios. Bueno, en el reconocimiento humano tendrás mucha aplausos posiblemente, pero resulta que en Dios tendrá la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ese quedarnos en silencio tiene que ver con que el mal está tapando nuestra boca. O sea, el demonio nos enmudece, aunque aquí fácilmente puede decir, no, pero es que él era mudo, no podía hablar. Sí, pero nosotros pudiendo hablar nos quedamos mudos, eso también tiene que ver con el mal, con el demonio. El demonio, y aquí, mire que en la palabra de Dios no se niega que existe un demonio. Que existen demonios, mejor dicho, no uno, existen demonios. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que existen demonios, no podemos decir que el diablo no existe, sí existe. Y el Señor está buscando que nosotros realmente expongamos la verdad, digamos la verdad, hablemos las cosas. Entonces, es muy importante para nosotros que nosotros tengamos esa claridad de que ese mutismo que a veces nosotros utilizamos es precisamente una influencia del enemigo. Tanto así, en la palabra nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos quedamos así, por ejemplo, cuando tú necesitas orar y te quedas mudo, eso muchas veces es influencia del enemigo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando tú dices tus oraciones audibles, tú ya estás dando como una orden, por decirlo así, a tu alrededor, ¿sí? De lo que tú estás creyendo. O sea, cuando tú crees algo, tú hablas ese algo. No te quedas ahí, tú crees algo y te quedas... No, cuando tú crees algo, tú lo hablas, tú lo dices. Entonces, cuando tú dices tus oraciones audibles, tú estás diciendo, yo soy de este lado, no de este otro lado. O sea, yo soy de la luz, no de la oscuridad. Entonces, por eso es que a veces vamos a orar. Y la gente se queda y uno dice, ¿será que están orando? ¿Será que están pensando que el arroz se les está quemando? Entonces, es muy importante que nosotros cuando se diga, oremos, por ejemplo, en la iglesia, que el Padre en la Eucaristía varias veces dice, oremos, y la gente se queda callada. No. Cuando se va a hacer cualquier tipo de oración, oremos. Ah, no, pero es que los demás no me escuchan, no me interesa. Pero es que yo te estoy moviendo un ambiente espiritual a mi alrededor. Y ese ambiente espiritual como que se está afianzando hacia donde yo creo. Y entonces no me da pena, no me da miedo hablar de lo que yo creo. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos claridad de que el Señor primero, o sea, dice, venía de donde
de sanar unos ciegos. O sea, primero nos devuelve una visión. Pero aquí nos está diciendo, cuando yo veo lo que está sucediendo, lo que el Señor me está mostrando que no está bien, yo tengo que empezar a hablar. Yo tengo que empezar a hablar de lo que el Señor hace en mi vida, ¿sí? Lo que está transformando de mí. Yo no me puedo quedar callada. Si tú no estás hablando, entonces uno puede decir, oh, esta persona como que todavía le falta mucho para creer en Dios. Porque es que de verdad que cuando uno recibe una bendición, Rafa, no es así. Uno cuando recibe una bendición, uno como que se emociona y quiere decirle a las personas y todo, pero como que fuera algo particular y mal el que tú recibas una bendición espiritual y te quedas callado como con miedo, como, no, o sea, tú recibes una bendición y hablas, ¿o no, amor? Claro que sí. Entonces por eso es que mi esposa tiene tantas bendiciones, porque habla y habla con mucha sabiduría. Entonces es la bendición. Amén. La bendición. Me está haciendo bullying. No, sino que estoy reafirmando lo que tú estás diciendo. Que tú, por la bendición que tienes, hablas con mucha sabiduría. No, es real, mi amor. Fíjate que es tener esos ojos abiertos para poder tener oídos despiertos y poder utilizar esa boca hermosa que tenemos, no para maldecir, no para estar diciendo cosas impropias, blasfemias, estar con esa quejabanza, sino para bendecir, para ser ese mensajero del amor de Dios. Entonces, que de tu boca, como dice la palabra, salga siempre no agua salada ni agua dulce, sino que salga esa palabra viva, porque no puede salir de una misma fuente los dos tipos de agua. Eso dice la palabra, mi hermano. Entonces cambia tu manera de hablar. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de vivir. Incluso dice la palabra de vivir. No solamente de comportarte, sino de vivir. Pero para eso también tienes que abrir tus labios para que esa mudez espiritual empiece a cambiar y sea sanado, porque tal vez tú te has permitido estar enfermo con esa ceguera espiritual y con esa mudez espiritual. Pero mi Jesús, dice la palabra aquí mismo, que tiene compasión de los ciegos, de los sordos, tiene compasión, y Él precisamente dice, oren para que hayan más obreros a la mies. Me parece tan impresionante cómo el Señor pide cuando Él perfectamente puede hacerlo. Ya, vengan ustedes, igual que hizo la pesca, vengan ustedes, la pesca de milagrosa, no solamente, sino que trajo a esos hombres a ser pescadores de hombres, sino es el hecho que nos pide humildemente a ti y a mí, para que nosotros vayamos y seamos esos obreros de la mies. Qué lindo, cómo Él nos invita con tanta humildad. Oren ustedes, oren. Esa oración porque hayan vocaciones. Me llama tanto la atención, por ejemplo, al final del Santo Rosario, cuando uno hace esas 3 Ave Marías especiales muy lindas para que, por el Papa y para que se incrementen las vocaciones, por los misioneros, para que seamos unos verdaderos mensajeros del amor y no estemos mandando mensajes retorcidos por allá, que a veces algunas personas distorsionan la verdad y no llevan el mensaje vivo de que Jesús está vivo, de que Él trae esperanza viva, esperanza para tantas dificultades. Entonces hay que orar, seguir orando por las vocaciones, seguir orando por nuestros sacerdotes, seguir orando para que el Señor traiga esos obreros a la mies, o sea, para que tú seas ese mensajero del amor de Dios. Porque te pones a orar solamente y no dice, y tu comportamiento nada que ver en la casa, y puedes orar mucho por los obreros a la mies y tú no lo eres ni siquiera en tu casa. Entonces empiezas tú siendo obrero en la mies para que tu comportamiento ya sea esa primera oración, para que cada vez no solamente traigas, sino que tú también seas uno de esos obreros de la mies. Porque no solamente son los sacerdotes, porque tú también tienes ese llamado para ser ese obrero de la mies. Bueno, bendito sea mi Dios. Espero que
esta palabra cada vez más llegue a tu corazón y que te motives para ser ese obrero. Ya tienes el casquito, ya tienes el overol, vámonos a trabajar por el Señor. ¿No te parece? Así es. Con entusiasmo, Entonces, con mucha dedicación. Ánimo, Dios los pues. bendiga, que tengan un excelente día. A ponerse el gorro. El casco Del del trabajo. ánimo, pues, no, con entusiasmo. A eso, al casco Con de trabajar. entusiasmo. Ánimo, pues, con entusiasmo, con dedicación. Como dijo mi hija, es que mi papi tiene una muletilla. Ánimo, pues, con entusiasmo. A ponernos ese casco, ese overol y a trabajar por la viña del Señor. Trabajar para ir allí a rescatar esas almas con entusiasmo, con alegría. Con alegría. Ve con alegría. Bendito sea el Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Chao. Dios los bendiga. Bye.